posta, esta cámara no me favorece, ninguna me favorece, pero qué bola. Ahí volvió. Uy, Eli no puede entrar, dice. Tenés el micrófono apagado, Fernando. Gracias por avisar. Perfecto. Bueno, Hola. ¿están todas? ¿Falta alguien admitir? No, ¿no? Bueno. Qué poblada que está esta clase, por Dios. No se puede creer. porque es la última. Porque es la última. Las veo a todas con caras muy contentas. Bueno. ¿Una gana que sea viernes? Sí. Tal cual. Antes de meternos en la clase de hoy, que va a tratar sobre las corrientes del normalismo y aquellas corrientes de pensamiento que se oponían a la idea de normalismo, quiero comentar algunos trabajos puntuales que me llamaron la atención. Por ejemplo, el de Bernardelli, Natalia Bernardelli, ¿sí? Ella encaró el trabajo, como todas, pero hizo hincapié en las etapas que hubo en la Escuela Normal de Paraná. Es así que arranca desde 1871 y termina prácticamente en la actualidad, donde se ve toda la historia prácticamente de esta escuela, desde sus comienzos hasta ahora. Y otra cosa que es muy interesante en su trabajo es que trabajó sobre las insignias de la escuela, cuál fue la primera insignia, qué significaba, y cómo fue evolucionando hasta la insignia de hoy. Interesante el trabajito que se mandó de investigación. Florencia Raulet también se mandó algo muy interesante, que es ver los planos del primer edificio y el edificio actual, todas las modificaciones que hubo, con fotos de la época y las fotos actuales, donde vemos el gran cambio que sufrió ediliciamente y hasta un cambio de edificio con anécdotas como que el primer edificio perteneció a la sede de gobierno de la Confederación Argentina. Interesante. Otra cosita que me llamó la atención, no voy a nombrar digamos, los trabajos de todas, sería interminable, pero sí lo que me llamó un poquito más la atención de todos los trabajos, ¿no? Camila Boldú, me llamó mucho la atención su trabajo en la mención a las becas que otorgaba el gobierno a los alumnos. Es decir, yo no tenía posibilidades económicas, el gobierno me otorgaba una beca. Y después yo, cuando me recibiera, tenía que devolver esa beca trabajando 6 años. ¿Sí? Imagínense, para alguien que no era pudiente, que no podía costearse su educación, tener esta posibilidad era un avance importante. Así que bien ese Pero hecho. así todo no iban. Así todo no iba. Así es. Que era una beca, entre comillas, la beca. Y bueno, No, beca. es que yo te escribí en mi trabajo que fue muy loco que los chicos tenían la beca y dejaban de ir. Sí. Entonces no tenían alumnos. Sí, correcto. Llegaron a tener 44 alumnos un año. Terrible. Sí, terrible. Y aparte, fíjate que estaban digamos, en un contexto muy enquilombado, ¿no? Primero con López Jordán. Segundo, con el enfrentamiento abierto con los jesuitas de la Iglesia Católica, porque era como que el protestantismo venía a invadir su campo de acción, que era la educación, con ideas liberales, donde, digamos, la religión era apartada a un lado y puesta en el ámbito privado, y no en el ámbito público, que hasta ese momento era el que regía todo. Y aparte, no era un pensamiento más liberal como podía haber en Buenos Aires,
¿sí? Estábamos en la provincia, donde eran eminentemente, todos eran muy católicos. Y fíjate qué curioso, que los maestros y profesores no eran, digamos, protestantes, no, eran católicos, pero comulgaban con el laicismo, es decir, estaban de acuerdo en que la escuela tenía que ser laica y que la religión no se tenía que dejar de lado, pero no era un ámbito que tenía que trabajarse en la escuela. Para eso estaban las familias, las casas, los hogares, pero fuera del ámbito público. Así que, siendo católicos, ellos apoyaban el laicismo. Imagínate, en medio de toda esta controversia, un pibe que si no sabía, si seguían, bueno, largaba directamente, ¿sí? Así que no escapemos al contexto. Eso es fundamental. Bueno, Virginia Bellocchi también me escribe sobre las luchas y conflictos de esa época, nombra a López Jordán, las luchas que había en ese contexto. Lindo trabajo. También Martina Lamelsa, en su trabajo habla del fuerte rechazo, ¿no? Por parte de la comunidad católica a esta injerencia. Y también va más allá. Cuando la señorita Howard fue destinada a Córdoba, en la puerta de la iglesia de los jesuitas le ponen: esta es la casa de Dios y puerta del cielo, ¿sí? Y una mañana aparece pintado en la escuela: esta es la casa del diablo y puerta del infierno. Imagínense, ¿no? El enfrentamiento que había a nivel político, si querés, político-religioso. Y las iglesias en un momento le cerraron las puertas a los alumnos de esos colegios, entonces los padres los sacaron para que puedan asistir a la iglesia. Sí, es un enfrentamiento entre líneas de pensamiento que no podían, digamos, amigarse, ¿sí? Era un enfrentamiento a todas luces, tanto político como religioso. Y cada uno con sus fanáticos, que no veían otra cosa. Imagínate vos en una sociedad así dividida, ¿qué haces? Vos vas todos los domingos a la iglesia y te dicen: eso es la casa del diablo, y por el otro lado tenés a los educadores que dicen: no, estos son, digamos, lo último que viene en educación y que tenemos que formarnos en esto. Era un lío que la verdad, bastante victorioso fue la labor de la escuela, ¿no? A pesar de todos estos comienzos un tanto escabrosos. Y encima, del lío político y religioso, el lío de género, porque había reticencia también de las familias de que sus hijas mujeres asistieran a los colegios. Y sí, porque tenías que luchar contra una cultura donde la mujer tenía que estar en el hogar, ir a misa y punto, nada más. Y cualquier otro Salir permiso. 2 veces, decía, para casarse y para el funeral. Claro. Bueno, no es tan literal, pero digamos que la mujer tenía bastante comprimida su vida social, ¿no? Y de repente vienen estas maestras norteamericanas con otra visión, donde son autosuficientes, donde pues son dueñas de su vida. Imagínense la revolución que podría haber causado ver una mujer así, autosuficiente, inteligente, que toma sus propias decisiones, sin estar, digamos, cobijada por un marido o por alguien al quien tenga que servir, sino eran prácticamente un igual del hombre. Eso, en ese mundo, en ese contexto, era totalmente algo impensado y novedoso. Así que también ahí vemos apoyos de las mujeres y reticencia por parte de los hombres, ¿no? Porque tampoco ellos podían concebir que una mujer se ponga prácticamente como en un estado laboral de igualdad. Así que es muy interesante la revolución, no solamente a nivel educativo, sino cultural, que significó todo esto. Bien,
creo que se genera un Tomando sobre el trabajo de Liliana Antonucci, veo que hace una buena semblanza de cada maestro, ¿no? Toma uno por uno los principales maestros que vinieron acá y da una pequeña biografía y semblanza de su historia. Esto nos acerca a la parte humana, para ver que realmente no son, digamos, estatuas de bronce que se erigieron como educadores, sino que tenían una parte humana y con unas historias muchas veces Me llamó la atención ocupadas. que una trajo a sus 2 hermanas, o sea, si bien eran mujeres las que venían, no se venían solas, Ujú. se venían siempre con alguien como para tener algo con qué quedarse. Y las paseaban bastante, las paseaban desde Corrientes a Catamarca, Córdoba, no es que quedaban en un lugar fijo. Ujú. Cada maestra anduvo por 3, 4 provincias, no es como que se establecían tampoco, las iban rotando y las marearon bastante. Las marearon bastante y ellas se prestaron a eso y la labor educativa que hicieron en cada provincia fue terrible, fue tremenda, realmente un apostolado, es para sacarse el sombrero, realmente. Y además piensen que eran pibas, ¿no? en edad, ¿no? No eran mujeres grandes con un bagaje de experiencia. 20 años. Por eso, la Desde experiencia los la estaban 18 haciendo sobre el terreno. Así que maravilloso, maravilloso. Después, Gisela, quiero que hables un poquito de tu trabajo porque lo que me sorprendió de tu trabajo básicamente fue las ideas de feminismo y el feminismo de Sarmiento, ¿no? Porque Sarmiento desde el punto de vista de hoy es lo más antifemenino que hay. Y sin embargo, en esa época era un feminista de la primera hora. Te cedo la palabra. Me cerró un poquito la puerta más. Esperen un cachito. Sí, estoy en llamada. Vamos, más. Perdón. Me venía a preguntar qué quería comer. Ay, qué santa. Sí, la amo. Bueno, fue primero, me puse a buscar información, justo estoy haciendo un curso sobre, mi licenciatura tiene varios seminarios y estoy haciendo uno de Sarmiento. Uh-huh. Entonces, había visto uno de los textos que nos habían mandado a leer que hablaba sobre esta época de bueno, cuando Sarmiento trajo las maestras de Estados Unidos, copiando un poco el modelo. Bueno, que lo que él decía era, o sea, yo en el trabajo puse que para la época Sarmiento era muy feminista. ¿Qué pasa? Si lo vemos con los ojos de hoy, lo que dice es increíblemente machista. Uh-huh. Pero bueno, él dijo que las mejores para enseñar eran las maestras. O sea, él le daba la posición de que la mujer era la mejor para enseñar, que no como todos que decían que solamente tenía que procrear. Entonces, y que era la mejor para enseñar y que encima era más barato. Bueno, porque no estaba bien visto que a la mujer se le pague, que tenga un sueldo, y bueno, Sarmiento abogó por esto, porque se le pague por el trabajo que hacían las mujeres. Poco, pero que se pague. Entonces, en el trabajo, como decía Fernando, puse que, bueno, para la época, además de ser un adelantado en un montón de ideas, fue feminista con ese comentario. Hoy si lo vemos, bueno, obviamente sería de armar un poco de revuelo, pero bueno, y después, ya no me acuerdo mucho lo que puse, pero hablaba de eso, de las ideas de la mujer, respecto de la mujer de Sarmiento. Uh-huh. Bueno, como ustedes ya me conocen, a mí me gusta poner el tinte feminista en mis trabajos. No, sí, me pareció muy interesante, justamente por esto de meterse en la cabeza de la gente de esa época, donde Sarmiento sería tomado como un feminista de la primera hora, y si lo tomamos desde nuestra época actual, de feminista no tenía nada. Exacto. Por eso es lo que yo les digo, que nunca hagan anacronismos, como suelen hacer los comunicadores sociales, que toman hechos del pasado y los ven bajo la lupa del presente, cosa que claro, jamás se debe hacer, ¿sí? Exacto. Hoy, por ejemplo, la educación popular leída hoy
en día, si bien para la época fue súper avanzada la educación popular de Sarmiento, tiene un montón de aberraciones, de que la docente tenía que quedarse en la escuela, sí o sí, no podía salir, bueno, un montón de cosas. No Pero podía para hacer, la época, no, y no podía estudiar, por ejemplo, una carrera universitaria. exacto, Es decir, era un sacerdocio para él y exacto, tenía que no solamente estar en la escuela, sino predicar con su ejemplo en su vida privada, tenía que ser un modelo de corrección. Cuando tu vida privada es tu vida privada, ¿sí? Siempre que no sí, interfiera total. con la escuela, adelante. Pero bien, bien, satisfecho por los trabajos porque la gran mayoría logró captar lo que yo quería, ver otro costado de la historia que muchas veces no aparece en los libros y si aparece hay que buscarlos, y no están a simple vista. A simple vista está a tal fecha, se creó la Escuela Normal de Paraná, dos o tres cositas, su primer director, pero nadie habla de la vida de ese director, nadie habla del dolor que sufrió, por ejemplo, con la muerte de su esposa, de su hijo, lo que se contaba en ese trabajo práctico muy lindo de Carmelik, que impacta, ¿no? Por la dureza y también es una historia romántica, ¿no? Defender el cadáver de su esposa con 2 pistolas durante 3 noches, es una cosa muy fuerte, muy fuerte. Bueno, esas historias fuertes es lo que tiene de lindo la investigación. Cuando nosotros nos encontramos con estos elementos, empezamos a amar un poquito la historia, ¿sí? Y nos sentimos un poquito descubridores porque ponemos en relieve cosas que estaban tapadas y que quizá nunca hubieran salido a la luz. ¿Sí? Bueno, muy bien los trabajos prácticos, están todas aprobadas, la nota para mí es una circunstancia, pero ya les digo que arriba de 7 tienen todas. ¿Sí? En 7, 8, 9 y 10. En eso se reparten, pero despreocúpense, que este año no sé si vamos a calificar con notas, no notas, me estoy altamente satisfecho por los trabajos que recibo. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poquito como para terminar este cuatrimestre sobre las corrientes del normalismo. Ustedes saben que la Escuela Normal de Paraná fue la cuna de los normalistas. Y lo interesante es que no transmitió una ideología pedagógica homogénea, no, se nutrió de varias fuentes, de la liberal protestante, de la conservadora, de la positivista, de la krausista, hasta de la pedagogía democrática. Y esto lo vamos a ver. ¿Qué pasó? Al nutrirse de tantas fuentes, no era que salían con un pensamiento muy cerrado, no. Al contrario, un pensamiento muy abierto, porque estas diferentes fuentes trataban y ponían en relieve puntos que no tenían nada que ver uno con el otro, pero en la suma hacían un gran todo que hacía que la formación que tenían los egresados de la Escuela Normal de Paraná fuera de excelencia. Es así que esto lo vemos desde las primeras autoridades, desde John Stern, fíjense la nacionalidad de él, es estadounidense, que era un liberal protestante. Después, el que lo sucede es José María Torres, un español conservador, es decir, que con lo liberal protestante poco y nada. Y sin embargo, a pesar de ser conservador, Torres empieza a inculcar las ideas del positivismo. También tenemos otro jefe de estudios, también en los primeros años, que fue Pedro Scalabrini. Y ahora no es un español, es un italiano. Fíjense, Estados Unidos, España, Italia, cómo convergen las ideas totalmente diferentes en la principal figura que era el que regía y que dictaba qué se tenía que dar en esa escuela. Bueno, ¿qué hizo Pedro Scalabrini, el italiano? Él, en principio, adoptó la doctrina de Krauss, que era un filósofo espiritualista. Después
fue mutando hacia el positivismo. Y también se nutrió de una corriente escalonivista, que era la pedagogía democrática. Fíjense cómo ideas totalmente diferentes en su esencia se empiezan a amalgamar como para formar a docentes todoterreno. ¿Por qué? Porque se nutrían de ideas, ¿sí? Muchas veces que chocaban entre sí, pero lo amalgamaban de tal manera que podían discutir en cualquier ámbito y con conocimiento de causa. Es así que, bueno, en los primeros años se da el positivismo pedagógico, donde hacían unas distinciones entre raza, sector social, y la educación que tenía que ser proporcionada por el Estado. Había toda una correlación. El positivismo pedagógico también fue llevado adelante por docentes, como dijimos antes, que eran católicos, pero que adscribían a una educación laica. Entre los más relevantes docentes que transitaron esta institución podemos nombrar a Bunge, a José María Ramos Mejía y a José Ingenieros. Es interesante, quizá lo vean en otras materias, el pensamiento de José María Ramos Mejía, que estaba, digamos, era admirador de Lombroso, este italiano que decía que según la apariencia física podía determinar un índice de criminalidad o no en una persona. ¿Qué hacía José María Ramos Mejía? Decía que también, según la conformación física, podía tener un cierto grado de educabilidad o no el chico. Y para esto creó aparatos, una cosa re loca, ¿no? Visto desde el punto de vista actual. Bueno, la principal corriente normalizadora decía que el docente tenía que ser un apóstol del deber, tenía muy claro esa antinomia entre civilización y barbarie, iba contra la barbarie con todo, eran muy, muy sarmientinos en su pensamiento. Y además tenían, digamos, la obligación de llevar registros de todo, ¿sí? Y hay cosas que perduran todavía en el tiempo. Por ejemplo, el registro de asistencias, el registro de la conducta, el boletín de calificaciones, todo sale de estas ideas normalistas. También crearon diagramas disciplinarios, y bueno, hubo también una persona que se llama Víctor Mercante, que adscribía a esta corriente lombrosiana, donde correlacionaba el físico con las habilidades intelectuales. Toda esta corriente normalizadora estaba influida también por el higienismo, que era tan en boga en la época. ¿Y por qué se les ocurre que el higienismo estaba en boga en la época? Y por la población del campo, por ejemplo, que era bastante ignorante por ahí, o como que estaba relegada un poco a algunas costumbres, o por los extranjeros también. Ahí me gustó más. Por los extranjeros, por la fuerte inmigración que había en ese momento, y aparte, no nos olvidemos que en esa época estaba la fiebre amarilla, ¿sí? La fiebre amarilla era algo con lo que había que combatir. ¿Y cómo se combatía? Con la higiene. Entonces, las corrientes higienistas de la época remarcaban la importancia de la higiene, y acá describían no solamente esta corriente normalizadora en la escuela, sino también, vamos a verlo más adelante, por ejemplo, los socialistas, ¿no? Donde daban conferencias en las sociedades que ellos creaban, justamente para advertir a la población de las bondades que tenía la higiene contra la enfermedad. Bueno, pero no todo eran rosas para el positivismo normalista. Había una educación alternativa que se oponía a este modelo normalizador. Entre ellos podemos encontrar los democráticos radicalizados. ¿Qué decían los democráticos radicalizados?
Bueno, primero hay que ver que estaban influidos por las ideas de Froebel y de Krauss, donde ellos programaban, mejor dicho, apoyaban la autogestión, centraban la atención en el niño, desplazándola del docente, que hasta ese momento el docente era lo más, y el niño, bueno, era simplemente un estamento que no tenía importancia. La importancia estaba en el profesor que transmitía, no en el alumno que aprendía. Bueno, estos democráticos radicalizados decían que no, que la atención tenía que estar en el niño. Estaban en el medio entre los positivistas y los libertarios. Los libertarios eran los anarquistas. Fueron espiritualistas, porque seguían la idea de Krauss, y también, a ver, esperen que estoy sacando un caso, ahí está, eran antipositivistas totalmente, y ellos también ¿cómo puedo decirles? Ellos promovían grandemente a la educación moral. Esos eran los democráticos radicalizados. Por otra parte, había otra corriente, que eran los docentes socialistas. Los docentes socialistas en un principio rechazaban a los criollos, admiraban el proletariado europeo, se interesaban en la participación en el sistema de educación. De hecho, los docentes socialistas promovieron sociedades, bibliotecas populares, con la idea de educar a la clase no pudiente. Ellos decían que cuanto más educado esté el pueblo, podía defenderse mejor de quienes lo gobernaban. Pero esto se lograba únicamente con la educación. Y dentro de las ideas del socialismo de esa época convivían las ideas de Darwin, las ideas de Marx y los higienistas. Todo eso en una mezcla eran lo que llevaban adelante y defendían los docentes socialistas. También otra corriente que se oponía al normalismo es la de los educadores anarquistas, o llamados libertarios. En principio eran antiestatistas. Ellos decían que la escuela no tenía por qué ser, digamos, dominada y centralizada por el Estado. Es más, ellos decían y proponían, y de hecho lo llevaron adelante, y por eso fueron muy perseguidos por el Estado, que las escuelas tenían que estar vinculadas con las organizaciones sociales, organizaciones mutuales, sindicatos, y también con grupos anarquistas. Por supuesto, esto no cayó bien en el gobierno, fueron perseguidos, y de hecho hay dos leyes famosas, que son las leyes represivas de 1902 y 1910, donde si agarraban a un anarquista lo devolvían a Europa y tampoco les permitían asociarse. ¿Sí? Entonces vemos que el normalismo no es que se deslizó sobre un campo libre de espinas y rosas, no, había fuertes corrientes de pensamiento que se oponían a ese normalismo. Entre ellos estas tres. Acuérdense, los democráticos radicalizados, los docentes socialistas y los educadores anarquistas o libertarios. ¿Sí? ¿Les quedó más o menos redondito esto? Bien. Vamos a terminar por acá lo que sería el cuatrimestre, ¿sí? Lo que viene ahora, en el segundo cuatrimestre, es mucho más divertido. ¿Por qué? Porque es más cercano. Es más cercano. Empieza el gobierno de Perón, vamos a ver lo de Frondizi, el desarrollismo de Frondizi, nos vamos a ir acercando cada vez más a la época actual, y también es una época muy, muy conflictiva, donde
también hay dos ideas del país que se quieren imponer una sobre otra, pero no construyendo una con otra, sino tratando de borrar lo que dice una para imponer su idea, y cuando hay cambio de gobierno, lo mismo, y esto se ve reflejado en la educación. Vamos a ver cómo el Estado se empieza a desprender de ese poder por una cuestión económica, y cede, digamos, el manejo a las provincias. Eso lo vamos a ver con las leyes provinciales de educación, y cómo, según el gobierno que esté, la educación va a ser manejada con virajes un tanto violentos, ¿sí? Esto también explica un poquito por qué las fallas de la educación actual, por qué estamos en una situación crítica como en la que hoy estamos, por qué hay tanta deserción que tiene que ver con el contexto en que se vive, cómo es valorado un docente, y acá entramos en un tema laboral y cultural. Tenemos que tener claro desde dónde venimos, cómo fue evolucionando, por qué evolucionamos de esta manera y hasta dónde llegamos. Y a partir de ahí, ¿qué podemos hacer nosotros para cambiar? Para que el cambio se vea reflejado en la sociedad. Y nosotros, como profesores, somos agentes de ese cambio, ¿sí? Y esto es bueno que lo internalicen. Porque es muy difícil que un alumno por sí solo abra su cabeza. Nosotros tenemos que ser el gatillo que dispare esa curiosidad, ese pensamiento crítico, pero nosotros tenemos que, como una semilla, regarlo. Si no lo regamos, va a quedar ahí. En cambio, sí, mediante nuestros trabajos, nuestras estrategias, podemos empezar a despertarles ese pensamiento crítico, ahí tenemos la batalla ganada, ¿sí? Y nada más, no las voy a abrumar más, les voy a mandar los cuadros sinópticos de esta clase. Les sugiero que lean el libro, según la bibliografía, donde se habla de las corrientes normalizadoras. Les digo que el libro, a ver, donde está bastante clarito, es el libro de Adriana Puigros, ¿Qué pasó en la educación argentina? A partir de la página 95 a la página 100. 5 paginitas, ¿sí? Ahí está bastante explicado, y con los cuadritos no se van a perder y lo van a tener bien claro. Bien, por los trabajos prácticos, hay 2 alumnas nada más que no me entregaron el trabajo, después me voy a comunicar con ellas, pero la verdad contento con las producciones y contento con las pequeñas cosas que fueron descubriendo que no están habitualmente en los textos que solemos leer. Así que felicitaciones a todas, y bueno, nos vamos a encontrar en la próxima, en agosto, por lo que estuve leyendo, y les voy a ir avisando una semanita antes para que se vayan preparando, ¿sí? Bueno, me despido. Bueno. Un gusto haber cursado con ustedes este cuatrimestre, y preparémonos, tomemos fuerzas, que lo que viene es mucho más interesante y no tan aburrido. ¿Ok? Así que... Gracias, Fernando. Chao, chicas. Descansa. Nos vemos. Nos Buenas vemos. vacaciones. Felices vacaciones. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias igualmente.